Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un nuevo capítulo en farmacología cardiovascular y vamos a hablar principalmente de los fármacos antihipertensivos. ¿Ok? Entonces, para hablar de los fármacos antihipertensivos, estoy seguro que han escuchado ustedes ya la palabra hipertensión arterial durante su entrenamiento bueno, en farmacología, también en fisiopatología y en semiología, así como en enfermería básica. Pero bueno, debemos definir importante nuestras próximas clases para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirles que, bueno, estos tres videos, vamos a tener tres videos con respecto a este tema. En un primer video vamos a hablar, que es el día de hoy, vamos a hablar de lo que es la presión arterial. ¿Ok? Los mecanismos regulatorios de la presión arterial y vamos a hablar también de lo que es la hipertensión arterial. ¿Okay? La hipertensión arterial. En este primer video que ustedes estaban viendo vamos a hablar de estos temas. En un segundo video vamos a también hablar de fármacos antihipertensivos. Antihipertensivos. Esto sería parte uno, donde vamos a hablar principalmente de los fármacos IECA, también conocidos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a hablar de los ARA2, que es otro tipo de fármacos que se encarga de bloquear o antagonista de los receptores de angiotensina. Y vamos a hablar de los bloqueadores del calcio, ¿okay? Que son otro tipo de fármacos que se encargan o se pueden utilizar como una medida de control. Es importante que el tratamiento antihipertensivo es como una especie de escalera, ¿no? Entonces se va necesitando la administración de algunos de estos medicamentos o incluso la combinación de algunos de ellos para mejorar las presiones arteriales que están altas. ¿Okay? Y en un tercer video, que es el último de esta serie, vamos a hablar de lo que son los antihipertensivos. Esta es una parte 2. Vamos a hablar principalmente de los diuréticos. Vamos a hablar también de otros fármacos antihipertensivos, ¿okay? Como la clonidina, por ejemplo. Y vamos a hablar finalmente de también de los antianginosos, aunque no considerados puramente antihipertensivos, vamos a también a colocarlos en este tercer video. ¿Ok? Entonces, para comenzar, bueno, vamos a comenzar hablando de el tema pues de hoy. Más que todo, vamos a hablar de eh, lo que es la presión arterial y la hipertensión arterial. Entonces, todos sabemos que, pues, cuando ustedes han medido la presión arterial en uno de los pacientes, ¿ok? Sabemos que, bueno, la técnica correcta para la medición de presión arterial, bien sea con un tensiómetro manual o uno de estos tensiómetros electrónicos, nos va a arrojar una cifra, ¿verdad? Esta cifra, por ejemplo, puede ser 120, 80 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esto usualmente es lo que registra el tensiómetro. Entonces, vamos a definir qué es lo que es hipertensión arterial. Sabemos que la presión arterial, bueno, lo normal eh, es que, bueno, ustedes van a tener estos dos números, ¿ok? El número superior, ¿ok? Me va a dar lo que es la presión,
arterial sistólica. Sistólica. ¿Ok? Y este de abajo es la diastólica. ¿Ok? Entonces, todas las presiones arteriales que medimos con el tensiómetro nos van a dar estos dos valores, estas dos cifras. Es importante. No vamos a caer en muchos detalles, pero quería decirles que, bueno, tenemos siempre una presión sistólica y una diastólica. Por ejemplo, este paciente tiene 120/80. Entonces, ¿qué es lo que es la presión arterial alta o hipertensión arterial y qué es lo normal? Entonces, para hablar de lo normal y lo patológico en presión arterial, vamos a hablar entonces de la hipertensión arterial. Entonces, cuando hablamos de hipertensión arterial, nos vamos a, nos vamos nosotros eh, vamos a seguir o vamos a hablar de lo que es la guía del 2025 de la Sociedad Americana de el Corazón y el Colegio Americano de Cardiólogos. ¿Okay? Del año 2025. Estas son las últimas guías de hipertensión arterial que dicen cuáles son las cifras normales y anormales. ¿Ok? Cuando nosotros medimos la presión arterial, si un paciente tiene 120/80, ¿ok? O menor de 120/80 milímetros de mercurio, vamos a decir que esto es, según el consenso o las guías del 2025 de la Sociedad del Corazón y del Colegio Americano de Cardiología, esto es normal. Normal. ¿Ok? Presión arterial normal debería ser por debajo de 120/80. ¿Ok? Ahora, si un paciente tiene eh, entre 120, 129 sobre eh, menos de 80 milímetros de mercurio, es decir, si la diastólica, perdón, la sistólica está ligeramente elevada, esto se llama, según el consenso actual, elevada. ¿Okay? Es una presión arterial elevada. Okay, lo normal siempre debería ser menos de 120/80. Si el paciente tiene 120, 129 sobre 80 o menos, esto sería una presión arterial elevada, según este consenso. Ahora, si tenemos eh, ya un paciente, se le toma la tensión con el tensiómetro y se evidencia que tiene entre 100, 130, 139 de diastólica, de sistólica, perdón, sobre 80 o 89 en ese rango milímetros de mercurio, ¿ok? Es decir, hay una ligera elevación. Estamos hablando de hipertensión estadio 1. ¿Ok? Estadio 1. Hipertensión estadio 1. Ahora, si ya entonces el paciente, usted le toma atención y tiene ya una presión arterial mayor o igual a 140 sobre mayor o igual
a 90 milímetros de mercurio, esto es considerado hipertensión estadio 2. ¿Ok? Entonces, bueno, esto muchachos es importante porque justamente nos ayuda a definir cuáles son los criterios normales de una presión arterial normal y cuáles son, según este consenso del 2025, esta publicación que es muy importante porque nos define la clasificación de hipertensión arterial, según la Academia Americana del Corazón y el Colegio de Cardiólogos Americanos, en el año 2025 nos define estos estadios. ¿Okay? Entonces, normal debe ser siempre menos de 120/80. Si hay una elevación de la presión arterial sistólica de 120 a 129 con una diastólica de menos de 80, se considera elevada. Si está entre 130 a 139 o ese es sistólica o sobre la diastólica 80 a 89, entonces estaríamos hablando de eh, una hipertensión estadio 1. Y si tenemos mayor o igual a 140 sobre mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, entonces estaríamos hablando de hipertensión estadio 2. Entonces es muy importante hablar de lo que es esto, porque esto nos ayuda también a entender no solo los pacientes, el riesgo también cardiovascular, el riesgo o daño a órgano diana, que puede ser el corazón, puede ser el cerebro, puede ser el riñón, con esta hipertensión o esta elevación de la tensión arterial. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la presión arterial? Bueno, es lo que vamos a descifrar en estos videos, en estas clases que vamos a ver. Pero es muy importante decir que el tratamiento actual, lo más actualizado que hay, es que se considera que el tratamiento de la presión arterial, debe ser importante, tiene un enfoque preventivo, ¿ok? Más que curativo, porque bueno, tenemos que prevenir este daño a órgano diana, este daño vascular, y que puede culminar en cualquier cosa, realmente un daño a cualquier órgano diana. Y también está dado por modificar el estilo de vida, ¿ok? El estilo de vida. ¿Ok? En eso incluye el sedentarismo, tratar de evitar el sedentarismo, tener una dieta sana, baja en sal, frutas y vegetales, y bueno, ejercicio físico también importante, ¿ok? Otras condiciones también hay que tratarlas y bueno, es muy importante que sepamos que el estilo de vida es primordial. Pero también hay un tratamiento farmacológico, ¿ok? Para aquellos casos ya donde, bueno, según las guías nuevas dicen que eh, hay un score que se llama Prevent, que en teoría no, este score es un score, no tienen que aprenderse esto, pero me gustaría decirles que este score es importante, muy reciente, que nos ayuda a determinar si el paciente debe iniciar fármacos o tratamiento médico en estadio 1, ¿ok? Es decir, en este estadio, ¿ok? Es importante decidir si en este estadio ya hacemos algún tipo de tratamiento, ¿ok? Y esto se va a basar en base, o se va a analizar en base al score Prevent, ¿ok? Que es un score. Si están interesados, me pueden preguntar y les puedo dar más información de este score. Pero lo importante es que ya a nivel de estadio 1 ya deberíamos de tratar a ese paciente con un fármaco antihipertensivo, ¿ok? Entonces ya habíamos hablado que hay varias clases de antihipertensivos y el fármaco antihipertensivo de elección para ese paciente, ¿ok? Entonces, importante, ya hablamos entonces de lo que es la tensión arterial normal, de lo que es la hipertensión y de que en algún momento estos pacientes necesitan un antihipertensivo. Ahora vamos a ir a, otra, a otro segmento de esta clase, que sería definir el mecanismo
para el control de la presión arterial. ¿Ok? Ahora en adelante voy a escribir presión arterial como PA, ¿ok? Para ser más breve, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el mecanismo para el control de la presión arterial? Y esta es una pregunta de examen. Tenemos dos mecanismos para controlar. Es decir, cómo nuestro cuerpo, nuestro organismo controla la presión arterial. Tenemos dos mecanismos. El primer mecanismo, ¿ok? Número uno, número uno, primer mecanismo, algo que llamamos el sistema nervioso simpático, que ya ustedes lo conocen bien, ¿ok? El sistema nervioso simpático. Sistema nervioso simpático, ya ustedes lo vieron en el capítulo pasado, hablamos del sistema nervioso simpático y parasimpático. Bueno, el sistema nervioso simpático se encarga de ese control de la presión arterial, más que todo con sensores reguladores a nivel del cuerpo. Y estos son los famosos varoreceptores. Los varoreceptores. ¿Qué son los varoreceptores? Bueno, si usted ha hablado o usted sabe un poco de tecnología o ha escuchado, por ejemplo, de los sensores, ¿verdad? Cuando usted tiene un aire acondicionado en su casa, hay un termostato, hay un sensor de temperatura que más o menos regula la temperatura. Cuando está frío, el sensor se prende, ¿cierto? O se apaga y entonces hace que la temperatura cambie. Entonces, así mismo trabajan los varoreceptores. Es decir, son receptores que están en el organismo. Más que todo tenemos dos tipos de receptores. ¿Okay? Tenemos el primero, es en el seno carotidio. ¿Okay? Seno carotidio. Es decir, en el seno carotidio está en la carótida. ¿Okay? La carótida la tenemos aquí en el cuello. A veces usted se palpa el pulso carotidio. Bueno, ahí donde está el bulbo carotidio, muy por debajo hay un seno carotidio, que es un receptor del sistema nervioso simpático que se encarga de detectar esos cambios de presión. ¿Ok? Y el otro, tenemos también otro sensor que se encuentra a nivel del callado de la aorta, el callado aórtico. ¿Ok? Es decir, el callado, la arteria, la aorta, ascendente, descendente, el callado, ahí hay un receptor también que controla los cambios de presión. Entonces tenemos ese sistema número uno de regulación. El sistema segundo, o el segundo sistema de regulación, es un sistema importantísimo, muchachos, importantísimo. Es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, creo que ya habíamos comentado en las clases pasadas, también conocido por sus siglas SRAA. ¿Ok? Si usted me escribe SRAA, ya estoy entendiendo lo que usted me está diciendo. ¿Ok? Ustedes pueden utilizar esas iniciales. ¿Ok? Entonces, estos dos mecanismos habíamos hablado que, bueno, es el control de la presión arterial a nivel del sistema nervioso simpático con los varoreceptores y a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿okay? Que involucra el hígado, involucra el riñón y el pulmón. ¿Okay? Estos órganos participan en lo que es este control del flujo de volumen, la sensibilidad a los cambios de presión y la activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona produciendo angiotensina que a su vez produce aldosterona. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de esto puramente en este video para entonces aclarar lo que es el sistema
renina, angiotensina, aldosterona, muchachos, esto es una pregunta de examen. Entonces, cómo se controla la presión arterial? Entonces, vamos a finalmente hablar en este video de cómo se controla la presión arterial. Entonces, ya sabemos que, vamos a poner un ejemplo. Una persona o un paciente, ¿ok? Está deshidratado, ¿ok? Porque tuvo eh, una herida con mucha sangre, perdió mucha sangre, está deshidratado, baja el volumen sanguíneo, baja la presión arterial. Entonces usted le toma la atención a este paciente, ¿ok? Usted le toma la presión a este paciente y se da cuenta que la presión está baja, ¿ok? Y usted cuando le coloca el tensiómetro, usted se da cuenta que tiene 90, 60 milímetros de mercurio, ¿ok? Una presión bastante baja, ¿ok? Entonces, la presión está muy baja, de 90 a 60. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando una persona o un paciente tiene la presión tan baja? ¿Qué va a pasar? Entonces, comenzamos. Como esta presión está tan baja, ¿qué se activa? En primer lugar, esta presión baja me va a activar, aumenta la actividad simpática, ¿ok? Ya habíamos hablado que esos receptores o varios receptores del sistema nervioso simpático detectan estos cambios de presión, la presión está baja, se activa el sistema simpático. Entonces, ¿cómo funciona el sistema simpático? Esto ya lo vimos en las clases pasadas cuando vimos el sistema nervioso. Vamos a actuar con la activación de adrenérgicos. ¿Ok? Ya habíamos visto los receptores adrenérgicos en la clase pasada. ¿Ok? Especialmente los beta 1 en el corazón. ¿Ok? Que ya habíamos hablado de esto en las clases pasadas. La activación de los receptores adrenérgicos a nivel del corazón, los beta 1, ¿no? Que son aquellos que están más que todo en el corazón. Y la otra actividad simpática que se estimula es la activación de los receptores adrenérgicos alfa 1. Los alfa 1 que están en el músculo liso, porque sabemos que la pared de las arterias tiene músculo liso. ¿Ok? Entonces vamos a tener un aumento de los receptores, un aumento de la actividad o la activación de los receptores adrenérgicos beta 1 en el corazón y un aumento de la activación de los receptores adrenérgicos alfa 1 del músculo liso. ¿Ok? Esto me va a llevar, por supuesto, si aumento la actividad de los beta 1, habíamos dicho que es un efecto cronotrópico positivo, vamos a aumentar el gasto cardíaco. ¿Ok? Y a su vez, esto también me va a permitir eh, lo que es también el aumento de la resistencia periférica o vascular periférica. ¿Ok? Ya vamos a hablar de lo que es la resistencia periférica o vascular periférica. Pero bueno, en líneas generales, una presión baja, en este caso, activaría la actividad simpática, activaría los receptores adrenérgicos beta 1 y activaría los receptores alfa 1
aumentando el gasto cardíaco y aumentando la resistencia periférica. Es decir, las arterias se contraen, ¿verdad? Se contraen para evitar o para como concentrar la sangre dentro de las arterias. ¿Ok? Entonces, ese sería el efecto del aumento de la actividad simpática. ¿Ok? Y el otro mecanismo que ocurre, que es muy importante también, es la disminución del flujo sanguíneo renal. Es decir, a nivel del riñón, ¿ok? A nivel del riñón, vamos a ver que hay una disminución del flujo sanguíneo renal y eso lo siente, porque la sangre, como dije, el paciente tiene una hipovolemia, ha perdido sangre, hay una disminución de lo que es el flujo sanguíneo renal. ¿Ok? Esto va a despertar un gran elemento importante que es el famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? ¿Cómo se despierta esto? Bueno, en primer lugar, el sistema renina, angiotensina, aldosterona lo que va a hacer es que me va a aumentar una cosa que se llama renina. ¿Ok? Y esto a su vez me va a también aumentar la producción de una cosa que se llama angiotensina. Y esta es la angiotensina 2, ¿ok? Sin entrar en muchos detalles porque después vamos a ver esto en más detalle en el próximo video. Pero el aumento de renina conlleva a la angiotensina 2, que es la producción de angiotensina 2. La angiotensina 2, recuerden mucho este elemento, la angiotensina 2, es uno de los químicos del cuerpo que son vasoconstrictor por excelencia. ¿Okay? Es un vasoconstrictor. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor por excelencia. ¿Qué hacemos con contrayendo todo lo que son las arterias? Pues vamos a contener esta disminución de la presión arterial. ¿Okay? Habíamos dicho que aumentábamos el gasto cardíaco y vamos a aumentar la resistencia periférica. Luego, esta angiotensina 2 también va a estimular la liberación de algo que se llama aldosterona, que creo que lo habíamos dicho antes, lo habíamos hablado antes, ¿ok? La aldosterona, ¿ok? La aldosterona. Y luego la aldosterona me va a también permitir el aumento de la resorción de sodio y agua, ¿ok? Es decir, retención de sodio y agua, perdón. Retención de sodio y agua, ¿ok? Es decir, el agua y el sodio se acumulan o se mantienen, no se liberan, sino que se mantienen. Y esto me va a producir un aumento del volumen sanguíneo. ¿Ok? Cuando aumentamos el volumen sanguíneo, pues esto a su vez me va a llevar también a lo que es el aumento del gasto cardíaco. ¿Ok? Y bueno, a su vez, esto me va a disminuir la tasa de filtración del riñón, también conocida como la tasa de filtración glomerular. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una respuesta normal de un paciente que está hipotenso, que tiene una presión arterial muy baja